todo eso, entonces lo que va a generar es cambios en las propiedades y va a interactuar con nuestro lodo mismo. Puede llegar a flocularse o puede llegar a disminuir o a cambiar una determinada propiedad y así evitar que se cumpla una determinada función en nuestro lodo. Entonces se va modificando sus propiedades, logrando sacar el lodo de un rango de trabajo, bien, en cuanto a sus propiedades. ¿Y eso cómo nosotros lo sabemos? Debido a nuestro lodo base. Nosotros sabemos cuál es la viscosidad plástica, punto sedente, gel, filtrado, bien. Todas esas propiedades lo conocemos cuando estamos comenzando a perforar. Y a medida que va interactuando con la formación, entonces esas propiedades pueden cambiar y eso es lo que me menciona, que puede llegar a salirse de ese rango de trabajo al cual ingresó nuestro lodo. Entonces tenemos que ir adecuándolo, tenemos que ir manteniéndolo y si es el caso hacer un cambio de fluido cuando nuestro lodo ya no es compatible con esa formación que vamos a atravesar. Bien, entonces por ello, a medida que vamos profundizando, vamos a agregar reductores de filtrado para minimizar la filtración hacia la formación. Bien, y de igual manera para reducir ese espesor del revoque lo más adecuado posible para no causar lo que ya vimos en las anteriores unidades. Dijimos que puede haber puntos apretados, podemos tener arrastre, podemos aumentar el torque, entonces por eso vamos a colocar reductores de filtrado adecuados. Controladores de alcalinidad, ya vimos en la anterior unidad que esa alcalinidad está en función de los iones oxidrilos, hidrógenos, carbonatos y bicarbonatos. Bien, por tal motivo entonces tengo que controlar la alcalinidad, agregar algún tipo de soda cáustica, agregar por ejemplo un hidróxido de calcio, y si el pH está muy elevado entonces ya tengo que empezar a agregar algún tipo de ácido como el ácido cítrico para bajar el pH, ¿bien? O hacer algún tipo de dilución, ¿bien? Pero tenemos que ver tanto ventajas como desventajas de acuerdo a qué aditivo vamos a ir agregando. Luego vamos a ir agregando dispersantes porque en un determinado momento nuestro lodo se va a incrementar esa viscosidad, entonces yo tengo que agregar el lignosulfonato para bajar esa viscosidad, para controlar esa viscosidad y no me genere problemas. ¿Bien? Luego encapsuladores, los cuales son aditivos para poder generar una membrana en nuestros recortes, generar una membrana en la pared del pozo y así evitar que el agua entre en contacto con esa formación o con ese recorte. Viscosificantes específicos, bien, aquí podemos agregar goma sántica, bien, otro tipo de viscosificantes que nos van a ayudar entonces a aumentar esa rheología, aumentar más que todo el punto sedente, que es el que nos ayuda a limpiar el pozo. Luego densificantes para ayudarnos a controlar la presión de formación debido a la presión hidrostática. Bien, entonces con la finalidad de encuadrarnos en un programa de lodos, aquí podemos tener un barril de lodo, puede tener agua, varita, gel y los productos químicos que estamos viendo en esta parte. Bien, también podemos tener una emulsión de nuestro lodo cuando agregamos agua, una determinada cantidad de diésel o aceite sintético, aceite diésel mineral. Bien, también vamos a tener aquí varita para darle densidad a nuestro lodo y vamos a tener otra serie de productos que lo vamos a ver a detalle en la subsiguiente unidad, que nos van a ayudar a entender qué es lo que sucede cuando entra en contacto el agua con el aceite. Bien, entonces sabemos que ambos no van a interactuar o no van a estar de manera dispersa uno sobre el otro debido a su gravedad específica y debido a que uno y el otro no pueden llegar a mezclarse. Entonces aquí vamos a agregar una serie de aditivos los cuales van a mantener estable esa emulsión. Bien, y luego los aditivos químicos que también vamos a encontrar algunos de estos presentes en un lodo base aceite o en un lodo de emulsión inversa. Bien, entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en los lodos más utilizados para el tramo superficial. Bien, entonces nosotros ya sabemos que el pozo es telescópico, comienza desde un diámetro grande hasta un diámetro pequeño. Para el diseño de perforación
primeramente nosotros tenemos que conocer la profundidad del pozo, tenemos que más o menos tener idea cuál va a ser la presión del reservorio que vamos a llegar. Bien, de acuerdo a ello, entonces, en la base de diseño de perforación, nosotros vamos a seleccionar en este caso, la tubería de producción. Bien, entonces si más o menos pensamos que vamos a tener una alta producción de hidrocarburos, entonces seleccionamos un diámetro de tubería en ese caso. Y de acuerdo a ese diámetro de tubería de producción, vamos yendo y colocando las distintas tuberías o cañerías hasta llegar a superficie. Pero tómenlo en cuenta, por favor, para el diseño, aquí para conocer más que todo los diámetros de las cañerías y diámetros de las tuberías de producción, comenzamos por la tubería de producción, con esa presión de formación que vamos a tener en el reservorio. Bien, de esa manera entonces comenzamos con la tubería de producción, cañería de producción, el liner, luego vamos a tener ahí la cañería intermedia, tal vez una segunda cañería intermedia, cañería superficial y luego a nuestra cañería conductora. De esa manera vamos a poder conocer qué diámetros vamos a tener. Obviamente si el pozo es más profundo, entonces requerimos comenzar con un diámetro de 36 pulgadas, por ejemplo, que podemos ver una imagen de un trépano muy grande, y luego vamos a colocar una cañería de 30 y así ir bajando hasta llegar al fondo del pozo. Bien, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto de acá? Ahí tenemos nuestro tramo inicial que estamos comenzando por esta parte de acá. Bien, es el primer tramo donde vamos a colocar, vean ustedes, aquí está la mesa rotaria, bien, boca de pozo. Entonces luego desde esta altura más o menos se tiene hasta el nivel del suelo unos 10 metros y ahí se va a encontrar nuestro antepozo. Bien, entonces luego del antepozo vamos a perforar aproximadamente como unos 80 a unos 100, 110 metros, bien, con ese diámetro de barreno. El primer tramo entonces vendría a ser nuestra cañería conductora, que se lo conoce. Bien, esa cañería conductora entonces más o menos va a tener ese diámetro de 36 pulgadas. Es un diámetro tan grande en el cual a medida que vamos perforando, vamos a ir generando una gran cantidad de sólidos. Entonces, la base de diseño de mi fluido de perforación para este tramo inicial es de poder generar una buena limpieza del espacio anular. Bien, para ello entonces, aquí vamos a entender todo lo que nos dice en esta parte, es lo que les estoy explicando. Los lodos más usados para el tramo superficial. El lodo más usado para perforar el tramo superficial son bastante simples, dice. En cuanto al diseño del lodo estamos hablando. Bien, en cuanto a los aditivos que estos va a tener, cuya base de diseño, bien, está en función de tener bastante capacidad de acarreo de los recortes de formación. Bien, ya les estoy explicando por qué tiene que tener bastante acarreo de esos recortes debido a ese diámetro tan grande de recorte, de diámetro tan grande del trépano, mejor dicho. Entonces vamos a tener un volumen elevado de recortes. Y si mi lodo no tiene una buena viscosidad y no tiene un buen caudal, esos mismos recortes no van a poder salir hasta superficie. Y eso entonces lo menciona en esta parte. Es decir, lodos que tengan alta viscosidad, ya que son lodos que tienen que acarrear grandes cantidades de recortes a la superficie. No se requiere inhibición en estos tramos. Bien, son, como les estoy mencionando, unos 80, 100 metros, entonces no, como usualmente no se tiene esas arcillas muy reactivas, bien, o esas arcillas muy dispersadas en estos tramos. Bien, depende del área donde está ubicado el pozo. Tenemos que considerar lo siguiente: formación poco consolidada, formaciones muy fracturadas, formaciones con gradientes de fractura subnormales y trépanos de gran diámetro. Bien, estos escenarios son los que se encuentran en esos primeros tramos, incluso hasta el tramo superficial. Bien, formaciones entonces poco consolidadas. ¿Por qué? Bien, porque las formaciones son prácticamente las que están aflorando en superficie. Y entonces estas de acá pueden llegar a derrumbarse.
son muy fracturadas, formaciones con gradientes de fractura subnormales. Bien, en estos primeros tramos puede llegar a generarse una fractura. O sea que si yo no controlo bien el espacio anular, la densidad equivalente de circulación puede generar en el fondo del pozo una fractura hacia la formación. Bien, en este primer tramo también vale aclarar que no utilizamos un equipo de seguridad. En el tramo conductor estamos hablando. Bien, como les mencioné en la unidad 0, no utilizamos algún tipo de cierre de pozo. O sea que si hay algún influjo, incluso hay shallow gas, se conoce, un gas somero, entonces puede ingresar al pozo y yo no puedo llegar a cerrar el pozo. Si cierro el pozo significa que el gas se entrampa aquí en el espacio anular, bien, y puede llegar a generar una fractura de ese mismo gas entrampado en el pozo. Por tal motivo no cerramos el pozo, lo que colocamos es un preventor anular, pero antes de ese preventor vamos a tener tuberías, las cuales van a estar dirigidas hacia la fosa de quema. Bien, ¿qué significa eso? Que el gas, una vez que llega al preventor anular, se desvía, y es por eso que se conoce esa herramienta o ese equipo, se lo conoce como diverter, el cual el gas viene hasta la superficie, hasta el preventor anular, luego se lo desvía para no contenerlo y generar esa fractura. Bien, ese es uno de los problemas más usuales que pasa en el tramo superficial, que es un fracturamiento, como lo menciona en esta parte. Bien, se tienen formaciones de gradientes de fractura subnormales, o sea, muy bajas. Ahora, como ya sé que la base de diseño tiene que enfocarse en levantar esa cantidad de recortes porque el diámetro del trépano es muy grande, entonces mi lodo tiene que ser prácticamente muy viscoso. Bien, entonces, para ello vamos a empezar a conocer los ruidos de perforación para esos primeros tramos, como ser un lodo bentonita floculado, un lodo bentonita activado, extendido, y también una mezcla de agua con agua de mar. Bien, una mezcla de lodo base agua con agua de mar. Bien, esos son los lodos entonces usualmente utilizados. ¿Okay? También ya hay otros tipos que se los conoce como lodos de mezclas entre metales y óxidos, los cuales lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, también la empresa MI a ese tipo de lodos lo denominó lodo triplex, pero vamos a conocer las ventajas que tiene de ese lodo la siguiente clase y lo vamos a añadirlo en este tramo inicial. Vamos a comenzar con este primer lodo, un lodo bentonita floculado, que se lo menciona. Bien, para ello vamos a recordar primeramente qué es la floculación. Es el arreglo desordenado de mis cristales de arcilla, el cual se da debido a que al espacio basal ingresa un catión con una mayor valencia. Bien, y si recordamos, dijimos que en esta parte podría ingresar el calcio y llegar a flocular nuestro lodo. Entonces, acá menciona, vamos a preparar un lodo bentonítico con 25 a 30 libras por barril de bentonita. ¿Ok? ¿Qué se les tiene que venir a la mente entonces con esta concentración? Menciona entonces que en un barril de lodo tenemos que tener 25 a 30 libras por barril. O sea, prácticamente es muy viscoso. Lo usual, un lodo bentonítico o un lodo que tiene bentonita, está entre 18 a 20 libras por barril, incluso 16 libras por barril de bentonita. Pero en este caso lo estamos llevando en mayor concentración para tener más viscosidad. Bien, acá dice bentonita nacional. ¿Qué significa esto de acá? Hay un tipo de bentonita, lo cual nosotros lo podemos obtener aquí del país, de Bolivia, los cuales no son tan sódicos. En el espacio basal no se tiene mucha, vamos a decir en este caso, no tiene mucho sodio. Eso significa entonces que no son tan hidratables en comparación con los otros tipos de bentonita, como el Wyoming, que les expliqué que se lo obtiene del extranjero, en Estados Unidos, por ejemplo. Esos sí son sódicos prácticamente, los cuales entonces pueden llegar a tener un mayor rendimiento en comparación de la bentonita que nosotros tenemos.
En este caso nos está mencionando ella. Estamos utilizando, debido a esta concentración muy elevada, porque no tiene tanto rendimiento como el otro, bien, entre 25 a 30 libras por hora. Bien, a ese lodo vamos a agregar una lechada de cal. Bien, ¿qué significa eso? Vamos a inducir una floculación nosotros mismos. O sea, a mi lodo bentonítico quiero flocularlo. Voy a agregar entre 0,5 a 1 libra por barril de cal. La idea, dice, es que el calcio ingrese al espacio basal y empiece a reemplazar al sodio que se encuentra de esa bentonita. Bien, este intercambio es parcial debido a la baja concentración del ion calcio. Vean ustedes, una baja concentración estamos colocando. En este estado el lodo presenta alta relojía. Bien, es lo que sucede entonces a medida que colocamos más electrolitos, más iones presentes, se comprime la capa difusa y empieza la floculación. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se tiene alta relojía. En el lenguaje de campo se dice que está semifloculado mi lodo. No debe realizarse un cambio de base completo. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que desplazar totalmente al ion sodio. Lo único que quiero es que el calcio ingrese, pero que no llegue a desplazar. ¿Cuándo puedo llegar a desplazarlo? A medida que coloque más y más concentración de cal. Si llego a colocar 2, 3 y voy así aumentando 4, incluso hasta 8 libras por barril de ion calcio, ahí lo que voy a generar es una floculación primeramente y luego un intercambio de base, ¿bien? Y ya se lo conocería como un lodo base cal, ¿bien? Pero yo no quiero llegar a eso. Lo único que quiero es que mi lodo se flocule, por eso una baja concentración. Entonces no debe realizarse un cambio de base porque entonces lo estaríamos convirtiendo en un lodo cálcico de muy baja relojía. Bien, y yo no quiero que tenga baja relojía, sino que tenga una alta relojía para poder limpiar el espacio anular. ¿Ok? Ese vendría a ser entonces nuestro primer lodo. A un lodo bentonítico que tenga esta concentración entre 25 a 30 libras por barril, voy agregándole una poca concentración de cal y inducir una floculación. ¿Bien? Para ello entonces, aquí está la formulación para este lodo floculado. Primeramente tenemos agua, un barril por ejemplo. Vamos a agregar bentonita como los mencionaba ahí, entre 25 a 30. En este caso estamos colocando 25 libras por barril de bentonita. Eso nos va a generar una viscosidad, vean ustedes, una viscosidad de embudo mayor o igual a 80 segundos sobre cuarto de galón. Aquí vemos la cal, por ejemplo, estamos agregando solamente 0,5 y eso es lo que nos va a generar entonces un estado floculado. Bien, vean ustedes que el pH tiende a 11 debido a la cal, que es un hidróxido de calcio. El hidróxido es aquel que ha incrementado nuestro valor del pH. Bien, ahora, ¿cómo vamos a mantener nuestro lodo? Vamos a tener baches de bentonita prehidratada con hidróxido de sodio de 30 a 50 libras por barril. Es para la relojía. ¿Qué significa mantenimiento? Significa que en algún momento alguna de las propiedades baja, por ejemplo la viscosidad tiende a bajar. Entonces ahí vamos a empezar a agregar baches de bentonita. ¿Qué significa un bache? Vamos a ir agregando una cierta cantidad en volumen, unos 50, 80 barriles, por ejemplo, de este bache. Y eso nos va a generar entonces una elevación de nuestra relojía. Veamos acá que lo vamos a prehidratar con hidróxido de sodio. Bien, de esta manera, o soda cáustica también se lo conoce. Cuando se desea bajar la relojía se usa agua, una dilución prácticamente, y de presentarse pérdida de lodo se puede agregar obturantes al sistema. Y como les mencioné en estos primeros tramos, usualmente se induce una fractura hacia la formación, entonces para evitar eso podemos agregar algún tipo de obturante a nuestro lodo. Ese sería nuestro primer fluido de perforación utilizado para el tramo inicial. Luego vamos a tener el siguiente que se lo conoce como un lodo bentonita activado. Bien, aquí lo tenemos. Lo vamos a activar con
el hidróxido de sodio, o sea, con una soda cáustica. Es un lodo bentonítico que lo dejamos prehidratar con hidróxido de sodio. El ion hidróxido me genera la dispersión de las arcillas, bien, y genera un lodo con alta rheología. Este proceso hace que se entrampe mayor cantidad de agua entre las placas de arcillas, aumentando de esta manera la viscosidad. Bien, entonces lo que estamos haciendo es agregar soda cáustica, pero esa soda cáustica, lo van a ver ustedes que mientras más alcalino es nuestra fase continua, este llega a ser más dispersante. O sea, que si yo tengo un lodo muy alcalino y perforo un determinado tramo de arcillas, entonces esa alcalinidad va a generar la dispersión de esas arcillas, va a destruir prácticamente ese material cementante que se tiene y esas partículas se van a empezar a dispersar. Entonces eso es lo que estamos haciendo en este caso. Estamos haciendo uso del ion oxidrilo para dispersar las arcillas. Bien, y de esa manera entonces, al tener más y más arcillas, al estar más dispersas, esas arcillas van a poder atrapar en su espacio basal e incluso en su plano de arcilla va a empezar a atrapar mayor cantidad de moléculas de agua y de esa manera hidratarse, como lo menciona acá. Se va a hidratar y por ende entonces la viscosidad se incrementa. Ahora, la composición típica de este lodo bentonita activado, vean ustedes, sencillo como lo mencionaba en la parte teórica. Tenemos agua en barril, bentonita, 20 libras por barril, podemos llegar a colocar. Vean ustedes que su viscosidad de embudo también es elevada, entre 80 a 100 segundos sobre cuarto de galón. Y ahí estamos empezando a colocar nuestra soda cáustica, en este caso solamente 1 libra por barril. El pH tiende a subir, obviamente, porque tiene los iones oxidrilos entre 11 y 12. Bien, pero lo que yo quiero es esto de acá, que la viscosidad sea elevada, entre 80 a 100 segundos sobre cuarto de galón. Vamos a ir manteniendo el lodo de igual manera. El agregado de soda cáustica puede mantener el pH entre 10,5 a 11, como también aumentaría la viscosidad cuando vamos agregando más y más soda cáustica. La viscosidad del lodo es alta, se aconseja la dilución. En caso si esa viscosidad ahora es muy pero muy elevada, entonces vamos a diluirlo en nuestro lodo. Luego vamos a ver otro tipo de lodo. Ya vimos entonces el floculado, el activado que es con soda cáustica. Y ahora vamos a ver nuestro lodo bentonita extendido. Bien. La propiedad de la bentonita de agregarle viscosidad al agua se mejora si le voy agregando un polímero del tipo acrilato de amidas. Bien, ¿qué significa esto? Voy a colocarle este polímero de acá a mi bentonita y lo que va a suceder es que va a extender la propiedad de viscosidad de esa bentonita. Bien, entonces en la industria se lo conoce a este acrilato de amida, se lo conoce como extendedor de bentonita. Y es por eso que se tiene ese nombre, un lodo bentonita extendido. Para perforar en terciario en Latinoamérica son usados en Bolivia, por ejemplo, en la formación Chaco y en la formación Yeco. Entonces, vamos a tener agua, un barril, bentonita de 12 a 15, una viscosidad embudo 60 o mayor a 60 segundos sobre cuarto de galón. Vean ustedes que soda cáustica lo estoy agregando solamente 0,15 a 0,2. En el anterior caso agregué 1 libra por barril, ¿bien? Pero le agregué esta concentración con el fin de que llegue a dispersar la arcilla y de esa manera entrampar mayor cantidad de agua. En este caso no estoy agregándole tanta concentración, solamente de 0,15 a 0,2. Su función de esta soda cáustica vendría a ser elevar el pH de mi lodo. Bien. Luego aquí está nuestro producto, el cual se da ese nombre, extendedor de bentonita. Se lo puede agregar de 0,01 a 0,02 libras por barril. Una concentración muy pero muy baja, la cual entonces me va a generar una buena viscosidad de lodo. Bien,
Eso vendría a ser entonces en cuanto a este otro tipo de lodo. Bien, entonces a un lodo bentonítico agregarle un producto, un polímero, el cual es tipo acrilato de amidas, el cual se lo conoce como extendedor de bentonita. Este producto lo vamos a empezar a agregar a nuestro lodo y vamos a ir elevando esa viscosidad. La viscosidad de estos lodos se la puede mantener con el agregado de extendedor de bentonita. O sea que si baja la viscosidad, voy a seguir agregando un poco más de concentración de bentonita, que puede ser líquido. Bien, este extendedor podemos agregarlo de forma líquida, como también lo podemos agregar en forma de sólido. Bien, hay envases de 2 libras de cada uno de estos productos. Si la viscosidad disminuye por la entrada de agua, agregar lodo prehidratado y extendedor de bentonita. O sea que eso es si esa viscosidad disminuye debido a que ingresa una cierta cantidad de agua de formación. Entonces lo que voy a hacer es ir agregando más y más extendedor, bien, o un lodo bentonita prehidratado, como lo menciona acá. Muy bien, ahí tenemos entonces los primeros tramos que usualmente perforamos aquí en Subandino, la formación Chaco, en el tramo superficial, y Ecua. Bien, aquí tenemos Upper Petaca, Lower Petaca. Bien, aquí podemos ver entonces, desde la superficie, dice, hasta la base de esta formación que está en 2302, vamos a encontrar la formación Chaco. Bien, vean ustedes, tiene un espesor de 2302, aquí en esta tabla. Vean ustedes que para perforar ahora para este pozo de acá, hasta una profundidad de 950 metros, se utilizó en la base de diseño de este lodo, un lodo bentonítico extendido, ¿bien? Que es el que vimos hace instantes. ¿Bien? Eso nos va a generar entonces una buena limpieza del espacio anular debido a esa viscosidad. En esos primeros tramos se puede llegar a tener pérdidas parciales debido a la fractura que se puede inducir, embotamiento debido a la formación Chaco que tiene arcillas muy reactivas. El embotamiento vendría a ser cuando esas arcillas se pegan tanto al trépano como a nuestro drill collar, entonces voy a tener ese problema de embotamiento. Limpieza del hoyo, y ya lo mencionamos, y estabilidad del hoyo, o sea que se mantenga constante las propiedades tanto de entrada como de salida de nuestro lodo, y así evitar que tengamos derrumbes o tengamos algún tipo de lavado en el pozo. Muy bien, eso vendría a ser entonces nuestros fluidos de perforación para este tramo inicial. También ya hay, como les estaba mencionando, otro tipo de lodos que son una mezcla de óxidos metálicos, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, pero a medida que nosotros vamos a ir aumentando o ir perforando a mayor profundidad, como les mencioné, vamos a ir teniendo más y más problemas. Estos primeros tipos de lodos son los más sencillos. Acuérdense, solamente tiene agua, tiene bentonita y tiene extendedor, puede tener soda cáustica. Bien, solamente 4 productos vamos a decir en este caso. Bien, pero si vamos profundizando el pozo ya vamos a ir teniendo pérdidas, por ejemplo, hacia la formación por permeabilidad, pérdidas parciales, embotamientos, bien, derrumbes, bien, mayores presiones de formación, y a medida que va pasando ello, entonces vamos a ir añadiendo más y más polímeros a nuestro lodo para que cumplan esas funciones y se eviten más que todo esos problemas. Entonces, después de perforar la parte superficial, lo que va a suceder entonces es cementar la cañería y continuamos la perforación con trépanos de un menor diámetro. Casi siempre es posible utilizar el lodo sobrante para preparar un lodo nuevo a utilizar para continuar la perforación. Hay que ver lo siguiente. ¿Qué significa eso? Que el lodo que utilizamos para ese tramo inicial, entonces posiblemente se lo pueda emplear para el siguiente tramo. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué formación vamos a perforar primeramente? Si es arcillosa, arena. ¿Cuál es la longitud de los tramos? Bien, hace referencia a este espesor de cada una de las formaciones que podemos tener. Bien, luego, si tenemos presencia de anhidrita, como les mencioné que en algunos tipos de algunos pozos se tiene esa presencia de anhidrita, de ese yeso hidratado.
bien, o semihidratado en los tramos a perforar. Luego tramos fisurados, posibles fallas podemos llegar a tener en la geología de las formaciones. Densidad máxima de lodo, obviamente que yo tengo que saber cuál es la densidad máxima que puedo llegar a tener en mi lodo para evitar que se fracture en el tramo más superficial. Ahora, entre los distintos lodos a usar para esta fase se tienen los diseñados a base de inhibición mecánica de hidratación de arcillas activas y que pueden ser dispersos o no dispersos, dependiendo si contienen o no un dispersante en su composición. ¿Qué significa esto? Entonces lo que estamos realizando ahora es aumentar otro tipo de producto, como ser el lignosulfonato, que es un dispersante. Si es que tiene ese producto ahora en su composición, se lo conoce como un lodo disperso. Si no lo tiene, entonces vendría a ser un lodo no disperso. Por lo general son lodos bentoníticos, como lo anterior mencionado, bentonita extendido, por ejemplo, o el activado, con un aditivo de control de filtrado. Si se va a continuar perforando el terciario, bien, aquí por ejemplo tenemos aquí el terciario, vendría a ser la formación Chaco, Yecua, Petaca. Entonces, en los lodos recuperados se eliminan los sólidos indeseables, significa que vamos a empezar a mantener o a colocar nuestro equipo de control de sólido en óptimas condiciones, con mayor eficiencia, cambiar zarandas, cambiar, mejor dicho, las mallas, cambiar, por ejemplo, los hidrociclones, bien, para poder maximizar ese rendimiento. Por eso nos dice acá que vamos a eliminar los sólidos indeseables, que vendrían a ser los sólidos que nos está aportando la formación, o los LGS, que se conoce como Low Gravity Solid, con las centrífugas, entonces también que son encargadas las centrífugas de poder remover partículas muy pero muy pequeñas en el rango de coloides. Se le agrega un reductor de filtrado de baja temperatura para controlar el filtrado API en valores de entre 6 a 8 centímetros cúbicos. El pH entre 9,5 a 10 se lo mantiene con hidróxido de sodio. Favorece en la ROP. Bien. ¿Qué significa eso? Que la ROP vendría a ser mucho mayor profundidad de avance en menor tiempo. Mantener más o menos 4 libras por barril de un antiacresivo. Este antiacresivo vendría a ser un producto el cual evita el embotamiento. Bien, evita que las arcillas se peguen al trépano o se peguen a nuestro drill collar. Esto evita el embotamiento de los estabilizadores y portamechas o drill collar. Si las arcillas son muy reactivas, puede ser necesario agregar un inhibidor de hinchamiento de arcillas. Tienen densidades no mayor a 10 libras por galón. Son lodos de baja densidad. Por lo general, el punto sedente es el doble que la viscosidad plástica. Bien, esto nosotros estamos hablando de nuestro lodo no disperso, o sea, nuestro mismo lodo que utilizamos anteriormente, que tenía agua, bentonita, soda cáustica, extendedor, bien, y algún tipo de reductor de filtrado, e incluso acá me dice un antiacresivo, pero no tiene el dispersante. Bien, entonces, por lo general, ese lodo no disperso me dice que el punto sedente es el doble de la viscosidad plástica. Bien, entonces no tenemos mucha cantidad de sólidos, por ello entonces ese punto sedente es el doble. Ahora, el nombre de estos lodos, de este nuevo lodo, entonces se lo va a conocer de la siguiente manera. Vendría a ser un lodo base agua con control de filtrado, porque aquí estamos mencionando que estamos colocando un reductor de filtrado. Bien. Luego, lodo base agua inhibido mecánicamente y no disperso. Esa inhibición mecánica es aquel que nos está dando el reductor de filtrado, por favor. Y acá me menciona no disperso, como lo vimos. No tiene un dispersante en su composición. Por lo general son de bajo contenido de sólidos, lo que favorece una mejor velocidad de perforación. Bien, una forma particular de llamarlo, en el caso del extendido, sería bentonita extendido no disperso y con control de filtrado. Bien, eso vendría a ser los nombres entonces que podemos llegar a tener, y si se han dado cuenta, se basa simplemente en los productos que tengo.
Por ejemplo, acá dice bentonita extendido, entonces a la mente se me viene es que en su composición tiene un extendedor de bentonita primeramente. Al decirme no disperso, entonces ya tengo que tener en la mente que en la composición de este lodo no hay un dispersante, no hay un lignosulfonato, no hay un lignito. Y acá me menciona y con control de filtrado. Significa que en su composición hay un reductor de filtrado que está evitando que esa filtración se incrementa en la formación. Bien, son utilizados para perforar formaciones someras que tienen aportes de arcillas plásticas y arenas deleznables. Bien, eso es lo que son utilizados para estos tramos. La base de diseño de estos lodos es lodo base agua dulce, lodo de bajo contenido de sólidos livianos. Son lodos que por lo general tienen el punto cedente mayor que el valor de la viscosidad plástica, incluso puede ser el doble. Son lodos que no contienen ningún dispersante en su composición. Bien, estos vendrían a ser entonces estos lodos no dispersos. Y aquí lo tenemos. Todo lo que vimos en esa parte, aquí lo tenemos en esta tablita. Tenemos agua en base a un barril, bentonita entre 10 a 12 libras por barril, soda cáustica para tener un adecuado pH, porque el agua tiene un pH neutro, entonces obviamente que tengo que tener una soda cáustica para elevar el pH de mi lodo, entre 0,15 a 0,2 libras por barril. Reductor de filtrado para evitar que la filtración incremente en la formación. Un antiacresivo, su función es de evitar el embotamiento tanto del trépano como de los portamechas. Encapsulador puede llegar a tener entonces algún tipo de encapsulador de arcillas para evitar que estos de acá se hidraten, bien, debido al agua de mi lodo. Podemos llegar a colocar carbonato sellante también, que es otro tipo de reductor de filtrado, el cual entonces debido a ese tamaño pequeño que tienen puede llegar a encajar perfectamente en las paredes de formación y así evitar que esa filtración incremente. Y por último, baritina para poder darle un peso adecuado, una densidad adecuada y controlar la presión de formación. Y aquí, por ejemplo, tenemos una densidad entre 9 a 10 libras por barril podemos llegar a tener en estos primeros tramos. Viscosidad de embudo entre 50 a 70 para generar buena limpieza. Viscosidad plástica de 10 a 20. Bien, y de esa manera entonces el gel, el pH 9,5 a 10 debido a la hidróxido de sodio. Y el MBT, vean ustedes que vendría a ser entonces la cantidad de arcilla en libras por barril presentes en mi lodo, menor a 20 me dice acá. Bien, eso entonces estamos garantizando que no tenemos muchos sólidos indeseables en nuestro lodo, por eso tiene que ser menor a 20. Bien, entonces acá nos habla de las arcillas y aquí tenemos los sólidos indeseables, esos recortes que se incrementan en nuestro fluido de perforación. Bien, acá es fricción si tenemos mayor concentración y de esa manera incrementar la temperatura. Bien, entonces con este fluido se perfora el terciario, la formación Chaco, la formación Yecua y la parte del carbonífero de igual manera. Es un fluido de baja densidad, y aquí lo tenemos, y bajo contenido de sólidos. Aquí está, de bajo contenido de sólidos. Siempre se debe tener en su formulación carbonato de calcio sellante. Necesitamos minimizar las pérdidas por permeabilidad en los tramos arenosos. Por eso entonces aquí en su composición tenemos un carbonato de calcio sellante, el cual entonces evita que incremente la filtración. Muy bien, vamos a quedar acá por favor, no sé si alguien tiene alguna consulta. El día de hoy, para hacer una síntesis de todo, hablamos de los fluidos de perforación utilizados en el tramo superficial, un lodo bentonita que es floculado, activado y extendido. Bien, son lodos sencillos como dice en su composición porque solamente tienen agua, bentonita o pueden llegar a tener soda cáustica o extendedor o agregarle cal para que llegue a flocularse. Su base de diseño es que tengan una elevada viscosidad porque esos primeros tramos
son diámetros muy grandes de trépano, por ende entonces debemos tener una elevada viscosidad. Bien, luego, sí, adelante por favor. Estos lodos bentónicos extendidos serviría bien para hacer el segundo tramo de la perforación. Bien, aquí lo menciona. Bien, para estos lodos de acá, por ejemplo, bentonita extendido, son para estos más que todo el tramo superficial, el tramo conductor y sí el tramo superficial, que vendría a ser hasta unos 1000 metros, ¿bien? Que es lo que les estaba mencionando acá. A este lodo, si se han dado cuenta acá, ya le empezamos a agregar algún otro tipo de producto para que vaya mitigando los demás problemas. Bien, pero por eso estos primeros lodos son para esos primeros tramos. Para cuando ya vamos a empezar a mayor profundidad, por ejemplo, el diámetro de una cañería superficial, ahí ya el diámetro de trépano va a ser un poco más pequeño, recordemos eso. Entonces no requerimos tanta viscosidad como nos estaba generando estos 3 o 4. Para ello, ya vean ustedes, incluso la bentonita está en menor concentración y para eso entonces tenemos agregando más productos químicos para los demás problemas que tenemos. Bien, entonces, su pregunta sería más que todo para el tramo inicial, para el tramo de entre 80 hasta 100, 200 metros, incluso puede llegar a tener algunos tramos muy profundos. Pero para más adelante, el diámetro ya es más pequeño, entonces no requerimos tanta viscosidad. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra consulta, por favor? Muy bien, entonces luego estamos viendo los lodos no dispersos, ya ingresando al tramo de la cañería superficial, entre los 200 o 150 hasta los 1000 o 800 metros. Ya vamos agregando entonces la bentonita, soda cáustica, reductores de filtrado, vamos a tener más embotamiento. Bien, vamos a ir agregando, vamos a tener más pérdidas por filtración, por ello vamos agregando carbonato de calcio sellante. Bien, y la densidad obviamente vamos a ir incrementándolo porque la presión de formación con la profundidad se incrementa. Bien, ese vendría a ser entonces un lodo no disperso, el cual en su composición no tiene un dispersante. Aquí no vemos ningún lignosulfonato. En la siguiente clase vamos a hablar de un lodo disperso, el cual sí se tiene dispersante. Y vamos a ver el efecto que causa el dispersante en las propiedades de nuestro lodo. ¿Ok? ¿Alguien tiene, por favor, alguna otra consulta, duda para poder aclarar? Ingeniero, buenas noches. No era ninguna consulta del tema. Lo único que quería era consultarle acerca de cuándo vamos a poder ver las notas de nuestros talleres. Basta que solamente se puede ver del primer taller. Muy bien. El segundo, espero ya tenerlo más tardar este viernes, y el tercer taller que dimos, yo creo que hasta el domingo ya lo voy a revisar porque solamente tiene una o dos preguntas para poder revisar y si lo califico ya van a poder ver su nota, ¿sí? A más tardar hasta el domingo espero ya tener las 2 notas, por favor. Gracias. Y este miércoles es el taller número 4, ¿verdad? Sí, vayan estudiando por favor para el siguiente taller. Ingeniero, ¿qué tema va a abarcar ese taller 4? Del tema anterior, que es preparación de los fluidos de perforación. Unidad número 3 sería. Ingeniero, ¿cuál es la contraseña del curso? La contraseña para la clase de hoy, 12 de julio, es, coloquen por favor, lunes 12, todo con minúscula. Bien, esa vendría a ser la contraseña para hoy. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, duda, por favor. La defensa de la página del libro que dijo, ¿desde cuándo van a salir? Muy bien, la defensa, espero que si va a ser defensa o va a ser algún taller de lo que dieron, pues sería de esta semana que viene a la próxima, por favor. Bien, de esta semana
que estamos pasando ahora a la próxima. Más que todo, a ver, primeramente quisiera dar el primer examen parcial. Entonces, ahorita estamos el 12 de julio. Entonces, yo creo que hasta el día miércoles y próximamente el próximo lunes acabemos la unidad número 4. Entonces, el examen sería un 24, un sábado, si es que todos pueden, que preferiría que sea presencial, pero vamos a ver y coordinar si es que se puede. Si no es presencial y es virtual, entonces lo tomaríamos también el sábado, pero esperemos que no les choque con nada. Para poder seguir avanzando, nos faltan la última parte, las últimas 4 unidades, como les mencioné, son temas cortos, pero una semana cada unidad vamos a ir avanzando hasta acabarlo, ¿sí? Primeramente vamos a dar el primer parcial, por favor, antes de realizar la defensa o el taller de esas páginas que traducieron, ¿sí? Ingeniero, dijo posiblemente sea, ¿no? El examen 24. Más que seguro está para el 24, por favor. No sé si se va a poder presencial. Espero que se pueda. Si no es el caso, vamos a hacerlo virtual. Bien, si es virtual, entonces tendrían que tener una computadora o vayan viendo una computadora si es virtual y mediante el enlace de Zoom vamos a tomar el examen. ¿Ok? Ingeniero, y la hora, digamos, ¿qué hora sería? Sería Perforación 3 tengo ese día y tuvimos la perforación la del ingeniero Calderón ese día. ¿A qué hora sería ese examen? No nos confirmó la hora. Pero sí o sí es el 24, digamos. Sí o sí. Ya, de mí lo que estoy previendo es que sea a las 6 de la tarde el examen. ¿Ok? Está bien esa hora. Así estoy viendo para el 24. Bien, entonces tomen sus previsiones. ¿De perfo es primer parcial? Ya es el segundo. Ya es el segundo, perfecto. Entonces vamos a ver, más que seguro, por favor, 24 el primer parcial. Y vamos a tener 4 semanas más. Incluso la siguiente semana acabamos el lunes. O tal vez acabamos este sábado. Como les dije, vamos a tal vez pasar el sábado. Y empezamos la siguiente unidad, la unidad número 5. 6, 7 y 8 para poder acabar, porque la entrega de notas creo que es hasta el 18, no me acuerdo de agosto, ¿sí? Así que tenemos que ir avanzando entonces. Muy bien. Eso sería todo, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, por favor. La contraseña, ingeniero, como dijo, lunes 12. Sí, lunes 12, todo en minúscula, está en el chat. Gracias. ¿Sí? Muy bien, me despido entonces, vayan estudiando por favor para el taller, para el siguiente taller que nos toca, y nos veríamos entonces el día miércoles, ¿sí? Ingeniero, ¿puede pagar mi asistencia, por favor? No, maravillita. Apellido. Méndez. Disculpe, dijo taller, ingeniero, ¿cuándo sería? La siguiente clase el miércoles. Listo, Méndez, ya está. ¿Sería el tema 3 o el tema 4? La unidad 3, la que ya avanzamos. Ok, gracias. Muy bien. Quedamos aquí entonces, tengan muy buenas noches a todos. Que descansen. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que descansen. La